UABC Radio y el Centro de Estudios China Baja California presentan Diálogos sobre China y el mundo. El podcast. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Diálogos sobre China y el mundo. Estoy aquí con el doctor Jorge Galván. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, André? Muy bien, también. Buen día. Y el día de hoy vamos a hablar sobre perspectivas económicas para el mundo durante el año 2024 y quizás podamos abordar un poquito por ahí las proyecciones de 2025, Jorge. ¿Qué va a pasar con la economía del mundo? Sobre todo en términos de crecimiento económico. ¿Cómo ves los datos que proyecta el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que es la institución que siempre se adelanta un poquito en el tiempo y presenta proyecciones? ¿Cómo ves estos números por país, por región? Sí, mira, hay que recordar que normalmente el Fondo Monetario Internacional publica dos fotografías de esto, ¿no? Uh-huh. Una es durante el mes de abril, que ya estaríamos próximos a ver si este escenario no cambió, ¿verdad? Y la otra es durante los meses de octubre. Entonces, cuando nosotros deseamos revisar cuál va a ser el panorama de la economía del mundo y regional, como tú lo señalas, pues hay que acudir a estas fuentes primarias de la información, ¿verdad? Que es, yo lo hago así en primera instancia, el Fondo Monetario Internacional, y el Banco Mundial también publica algunas estadísticas interesantes. Y ya luego se deriva la propia OCDE y algunas otras instituciones internacionales, ¿no? Acá citando a uno de los economistas en jefe del Fondo Monetario Internacional en una nota que publicó el diario El Economista, un diario pues, bastante serio aquí en México y recomendable para aquellos que se quieren adentrar más en este tipo de información, hablan de que el 24 va a ser un año mejor de lo que se esperaba. Sí, son pues señales de que la recuperación de esta era pospandemia pues ya está en vilo. Siempre habrá amenazas importantes, ¿no? Como ahorita lo vamos a mencionar un poco más adelante, pero la buena noticia es que las dos principales locomotoras de crecimiento del mundo, que son por un lado Estados Unidos y por otro China, ambas van a tener mejores resultados de lo que se esperaba, ¿no? Esto ayuda de manera importante al resto de economías, aunque hay algunas regiones que están batallando y lidiando con temas pues de lentitud, ¿no? Una ralentización importante que nosotros vamos a encontrar, sobre todo hablando de los países de la Unión Europea, ¿no? Aquí les sigue afectando mucho la crisis energética principalmente, debido al rompimiento de su relación comercial con lo que es Rusia. Se menciona, Andrei, que ayuda en este 2024, que se ha dicho es el año en donde más ciudadanos en la historia del mundo van a acudir a las urnas o han estado acudiendo, ¿no? Vimos el fin de semana de mediados de marzo, digo porque esto no se va a publicar inmediatamente, el ejercicio de Rusia, por ejemplo, ¿no? Entonces se habla de que aproximadamente la mitad de la población en el mundo con derecho a voto va a acudir a las urnas. Entonces todo eso, esta dinámica electorera en el mundo está ayudando precisamente y contribuyendo al crecimiento de la economía, ¿no? Sí, bueno, a mí me gustaría abrir un paréntesis, Jorge, para quizás comentar un poquito qué se mide, ¿no? Con esto del Producto Interno Bruto, porque puede ser engañoso, ¿no? Para las personas a quienes queremos llegar, que es un público amplio, quizás, sí, no tan letrado en economía. Es importante por ahí comentar algunas limitaciones, ¿no? Que presenta la medida, ¿no? O sea, en primer lugar, decir que lo que mide el Producto Interno Bruto va a ser lo que
se produce, ¿no? En un periodo de tiempo que puede ser un trimestre, 6 meses o un año, ¿no? Usualmente se hace la medida para un año. Entonces, es una ecuación muy simple, ¿no? Es suma de factores que tiene que ver con el consumo interno de los países, la inversión que hacen los capitales privados, el gasto público también del gobierno y la diferencia que hay entre exportaciones e importaciones, ¿no? Las exportaciones netas, ¿no? El superávit o déficit comercial que tengamos con otros países. Por lo tanto, ahí no van a entrar algunas otras situaciones o aspectos de la economía que sí son productivas, pero que lamentablemente por estar encorsetado en esos factores productivos, pues no van a entrar, ¿no? Llámese el trabajo voluntario, por ejemplo, ¿no? Que en el caso mexicano es tan importante, ¿no? Para la economía, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil que llenan esos vacíos que luego el gobierno no puede, ¿no? Por lo que sea, ¿no? O la parte de la economía informal, ¿no? Eso es muy importante para luego ver si es viable o no compararnos desde México, donde la economía informal pesa tanto, con otras economías como Estados Unidos, ¿no? Donde casi todo está formalizado, regularizado. Entonces, hay que luego entrar con cautela con esta medida, que si bien sí es un indicio, ¿no? De qué está pasando en la economía de los países, bueno, vamos entendiéndola para conocer sus limitaciones y hasta dónde nos podría quizás señalar cómo van los pronósticos, ¿no? Habiendo dicho eso, yo creo que estas dos grandes economías, ¿no? China y Estados Unidos, como tú decías, están presentando una mejor proyección económica, ¿no? Los dos polos actuales de la economía, pero bueno, se ve una diferencia que tiene también décadas existiendo, ¿no? En términos de crecimiento económico, China respecto a Estados Unidos, ¿no? China tiene creciendo en promedio en los últimos 30 años 10% anual, mientras que Estados Unidos difícilmente logra un crecimiento de 2 dígitos, ¿verdad? Entonces, aquí también lo que nos llama la atención es cómo China está superando, ¿no? A pesar de haber sido el epicentro de la pandemia, cómo está presentando un crecimiento económico mucho mayor que el de Estados Unidos. Eso llama mucho la atención para mí. Y estaba viendo, antes de venir aquí a cabina, con los amigas de UABC Radio, el resultado de las 2 sesiones del Congreso Nacional de China, ¿no? Este momento donde se juntan todos en China, digamos a nivel gubernamental. La cúpula del poder, ¿no? Político, a nivel Congreso, y más allá de decir que van a, no sé, vamos a poder leer qué es lo que va a pasar con China, ¿no? Porque, o sea, sobre todo son señales lo que mandan ahí, ¿no? O sea, no son planes a ver si, ¿no? Eso es algo que yo lo veo como una ventaja para el análisis de China, ¿no? Del hecho de que es casi como un monolito, ¿no? Que es fácil a veces de predecir porque casi todo lo que dicen lo van a hacer, ¿no? Ahí así en ese congreso, sí, ¿no? Sí. Entonces, ahí lo que se presentan son proyecciones de ellos mismos y ellos están proyectando algo más positivo, si se puede llamar así, para su crecimiento económico, que ellos dicen que van a crecer al 5%. Entonces, quieren como que verse un poquito más ambiciosos, ¿no? Que más lo que optimistas, proyecta, ¿no? Así es, que lo que proyecta el Fondo Monetario Internacional aquí con este 4.6 para 2024, 4.1, ¿no? Y esto, bueno, ahorita vamos a ir abordando otros temas con respecto a las implicaciones que esto puede tener para el desarrollo sostenible, ¿no? Que eso es otra cosa muy distinto al crecimiento económico. Y bueno, esas serían mis primeras opiniones ya para no abordar más temas. Ahorita que citas la proyección sobre China, creo yo que el FMI es menos optimista que el gobierno de China y el propio partido comunista chino, porque por lo que uno lee, castigan mucho las proyecciones de crecimiento debido a esta incertidumbre relacionada al tema inmobiliario, sobre todo, ¿no? Al mundo le preocupa mucho y al ser el FMI una institución que procura para algunos, ¿verdad?, estas reducciones importantes de los niveles de endeudamiento y demás. Creo yo que por ahí va este pesimismo del FMI respecto al crecimiento sobre China, que digo, en número ya lo
desearíamos cualquier país de Latinoamérica o de toda América, ¿no? Porque estamos hablando de un 4.6, mientras que en otras latitudes no llegan ni a 1% de crecimiento, caso específico de la zona del euro, ¿no? Entonces, creo yo que, como tú bien lo señalas, hay que ser cautelosos a la hora de leer y de tratar de interpretar esta información, debido a que no siempre reflejan lo que ocurre al interior de las economías, ¿no? Ya mencionabas muy atinadamente el caso específico de México. De repente también nos perdemos un poco, lo he escuchado yo cuando en ocasiones solo comparamos el porcentaje, pero hay que guardar las distancias, ¿no? Por ejemplo, que Estados Unidos y México tengan en ocasiones porcentajes de crecimiento muy similares no significa que seamos economías similares, ¿no? Estamos hablando que Estados Unidos es 17 veces más o menos más grande económicamente que México. Entonces, crecer un 2 de 17 veces más al caso de México, pues es un mundo de diferencia, ¿no? Entonces hay que guardar las proporciones. En este sentido, ellos, los del FMI, aseguran que la mejora en las perspectivas pues la respalda un mayor gasto público y privado, a pesar de las condiciones monetarias más restrictivas, ¿no? Esto lo vamos a explicar un poquito más adelante, pero como tú mencionaste, parte de la ecuación trae precisamente el gasto como un factor elemental del crecimiento económico, ¿no? Sí. Entonces, en otros tiempos, sobre todo bajo la ideología neoliberal que esta institución como el FMI ha promovido de manera abierta en el mundo a partir de los 80s, pues se castigaba mucho, ¿no? El tema del gasto público, sobre todo, cuando no iba enfocado específicamente en cuestiones de inversión, ¿no? Entonces, el gobierno no debía de gastar tanto y no debía fungir como un actor relevante en el tema económico, pero ahorita, dadas las condiciones, pues se ve como un actor pues que tiene que estar ahí sí o sí, ¿no? Sí, y sobre todo con este tipo de proyecciones, ¿no? Como es específicamente el caso mexicano, ¿no? Donde lógicamente vamos a hablar mucho más quizás que otros países, y en donde, contrario a lo que está pasando, ¿no? Con estos países que mencionábamos, Estados Unidos, China, que su proyección es relativamente positiva porque están proyectando un crecimiento de más del 2%, ¿no? Aunque el caso de Estados Unidos luego vemos que podría entrar también en una recesión según estas proyecciones para 2024, 2025, pues el caso mexicano es mucho más quizás dramático, ¿no? 3.2% es lo que creció este año, ¿no? Aquí estimaban algo no muy lejano, ¿no? 3.4%, y para 2024, proyectaban para 2023. Para 2024 proyectan 2.7%, ¿no? O sea, posiblemente entrar a una recesión, 1.5% para 2025. Ante esos escenarios es donde, según la teoría económica, el gobierno, el Estado, debería de participar activamente, ¿no? Gastando más con programas sociales, con construcción de infraestructura, que es algo que hemos visto que ha pasado en este sexenio, ¿verdad? No podemos negar que ha habido un gasto público muy fuerte. Podemos entrar a los detalles a criticar o analizarlo, ¿no? Porque ahí creo que está el detalle de muchos de estos proyectos, pero es ahí en donde, en teoría, el gobierno debería de entrar, ¿no? Ante estos escenarios donde la economía está descendiendo, ahí es donde debe de gastar más el sector público. Jorge. Ahora, ¿cómo hacerlo sin una buena política fiscal, ¿no? Y una estrategia de política de gasto público adecuada? Aquí hay que tomar en consideración que, a diferencia de economías como la de Estados Unidos, en donde el tema del endeudamiento se posterga y se posterga, únicamente aumentando el techo del endeudamiento y no así trabajando sobre los ajustes que tendrían que realizarse al interior de la propia economía estadounidense. Para otros países no se pueden dar esas condiciones, ¿no? Este tema es prácticamente único
Entonces, debido a ello, el resto de economías como la de México necesita buscar, optimizar, ¿verdad? Ser más inteligente a la hora de la recaudación y a la hora de cómo yo distribuyo ese ingreso público a través de todo lo que es el gasto público y lo ejerzo, ¿no? Ujú. De ahí se derivan, pues, críticas, como siempre las hay a los gobiernos cuando se financian estas mega obras de infraestructura de las que en su momento pudiéramos profundizar más. Caso específico, pues el Tren Maya, ¿verdad? La refinería, la adquisición de la refinería en Texas y Ujú. por decir algunos, ¿no? Aeropuerto. El aeropuerto, Felipe exacto, que Ángeles. son los proyectos emblemáticos de los últimos 5 años Ujú. y meses, Y ¿no? hay un apunte también, todos ellos inacabados, ¿no? Entiendo que ninguno se ha terminado, ni Felipe Ángeles, ¿no? Que ya fue inaugurado y que ya hay vuelos por allá, por acá, pero Bueno, el propio Tren terminados Maya al ya fue 100%. inaugurado también y Ajá. no está terminado. Así es, ¿no? Entonces ahí es un apunte, ¿no? También de eficiencia con el gasto público a hacer, ¿verdad? Sí, es Ujú. correcto. Entonces, en este crecimiento global se habla de un crecimiento de la economía, Andrei, más sin embargo, por debajo del promedio que tuvimos los primeros años de este siglo, ¿no? Del 2000 al 2019, el crecimiento económico global alcanzó un promedio de 3.8%, mientras que para este 2024, según el FMI, andaremos en un 3.1% y para el 2025 3.2%. Entonces esto nos habla de que todavía la economía en lo general a nivel mundial no alcanza sus ritmos de crecimiento previos a la pandemia. Ujú. Sí, el panorama es complicado, ¿no? Ya muchos estarían hablando de esta nueva normalidad, ¿no? De la que se comentaba cuando estábamos encerrados, pero todavía parece que no hay una recuperación plena en términos de lo que estaba antes de la pandemia, por lo tanto, es importante este tipo de información, ¿no? Para la toma de decisiones y para entender un poquito sobre, pues, qué hay que hacer, ¿no? Ante estos múltiples escenarios que se abren, ¿no? O sea, qué implicaciones puede tener para un país como México que Estados Unidos no tenga una proyección de crecimiento tan grande como China o como la India, ¿no? Que ese es otro país del cual no hemos dicho nada, pero es, según esta información del Fondo Monetario Internacional, el país que más va a crecer Sí, en estos 2 en años cuanto próximos. a ritmo es Ajá, de los entonces, más acelerados. ahí es un llamado, ¿no? Yo le digo a los estudiantes, Jorge, no sé qué tanto enfatizas tú en la India, pero yo les digo, ¿no? Yo ya estoy concentrado en China desde hace unos años, pero sé que viene otro gigante asiático que ya tiene un plan también para ser potencia emergente, y necesitamos especialistas, ¿no? Porque es otro gigante en el sentido histórico, cultural, Sí, político. sí. Una civilización Sí, milenaria. totalmente. Entonces, híjole, hacen falta especialistas y estas son señales, ¿no? De que el país algo está haciendo que, pues, nos podríamos, digamos, aprovechar, ¿no? De estos movimientos económicos que está habiendo para tender puentes, ¿no? Que es todo un reto, ¿no? Hacer puentes económicos, empresariales con países tan diferentes, pero el mundo está cambiando, ¿no? Creo que esa fue una de las conclusiones del episodio pasado. Ya está cambiando, ya cambió el mundo, ¿no? Entonces hay que adaptarnos, hay que aprovechar esos cambios en la medida de lo posible desde aquí, desde lo local. Y ahí en India, en China, está pasando algo, entonces... Sí, es muy interesante lo que mencionas. Ambas naciones, estos dos gigantes, pues pertenecen a esa región del Indo-Pacífico, ¿no? Que si yo enfatizo con los muchachos que pues sigue siendo la región más intensa en cuanto a economía se refiere, y comercio, desarrollo tecnológico y demás, ¿no? Entonces hay que estar volteando constantemente a esa región que lamentablemente México no tiene una relación tan estrecha con países de aquel lado. Uh-huh. A pesar de que desde hace ya varios años a la fecha hemos pues pertenecido a estos mecanismos como el APEC, que ya no sé si qué tan relevante siga para el ejercicio comercial a nivel internacional y la economía del mundo, ¿no? Pero seguimos
siendo dependientes de un ritmo de crecimiento de la economía estadounidense que lamentablemente pareciera ser que se sostiene en gran medida gracias a la maquinaria militar, ¿verdad? Uh-huh. Al gasto que han estado inyectando. Y lo mencionábamos por ahí en el episodio anterior, cómo algunos actores importantes de la cúpula militar en Estados Unidos han dicho que es justo esta ayuda la que ha mantenido este ritmo de crecimiento positivo de la economía estadounidense, lo que nos debería en México a poner a reflexionar y decir, bueno, tendríamos que diversificarnos de una vez por todas, ¿no? Uh-huh. Empezar a voltear a otras latitudes, aunque lamentablemente las tensiones geopolíticas pues pareciera ser nos condicionan aún más uh-huh. de lo que pudo haber sido una condicionante en otros tiempos, sobre todo en el caso específico de China, uh-huh. ¿sí? El tema de la relación México-India pues es todavía mucho más, ¿cómo decirlo? Pues está menos estudiado y es mucho menor de la relación que tenemos con China. Sí, ¿no? Sin lugar a dudas. O sea, China es el segundo socio comercial de México, ¿no? Y eso que no forma parte del TEMEC y lo contrario a eso, ¿no? Está desinvitado, ¿no? Con esa cláusula 3210 que hemos comentado antes, que señala que pues ningún país que forma parte de este grupo de 3, ¿no? Del TLCAN-TEMEC puede hacer tratados de libre comercio con economías que no sean de mercado. Entonces ahí es un postdata, ¿no? Para muchos analistas hacia China, pero ya es un socio comercial importante no solo para México, en términos de proveeduría para su industria manufacturera, con maquinaria, con equipo, con insumos intermedios que luego aquí en la manufactura mexicana nos ayuda, ¿no? A generar todos estos empleos y mandarlos al consumidor final, que usualmente es Estados Unidos, sino también en otros ámbitos, ¿no? O sea, la migración china está aquí, ¿no? Tenemos lazos históricos de hace más de 100 años. En términos sociales, ¿no? De la migración, el comercio no es algo que surgió hace 20 años cuando China ingresa a la OMC, ¿no? Eso inició con la llegada de la NAO de China hace 500 años, ¿no? Sí, es un tema muy largo de analizar. Siglos y siglos. Entonces ya hay una relación comercial fuerte y se está diversificando, ¿no? A estos otros ámbitos que hemos comentado y vamos a comentar después inversiones, proyectos de infraestructura, financiamiento de bancos chinos que han entrado aquí de manera incipiente todavía, pero la relación está evolucionando con China. Con la India no está pasando eso. Eso es un hecho. Si tú revisas las estadísticas, el comercio con India es 0. Y algo, ¿no? Ni siquiera llega nada, al 1%. Entonces, ahí son llamados, ¿no? Y no sé qué opinas tú, Jorge. Yo tengo una idea de que es un tema generacional, ¿no? De que la generación de empresarios actuales, ¿no? Que tendrán, pues que ya van de salida, ¿no? 50, 60 o más años, pues están muy norteados, ¿no? Están viendo cómo hacer negocios con el vecino del norte, quizás participar en este triángulo, ¿no? Que comentaba, ¿no? Donde traen insumos de China, los manufacturan aquí, luego los venden al consumidor final en Estados Unidos. Y por lo tanto tengo la esperanza, ¿no? De que si plantamos estas semillitas en jóvenes y les decimos, miren que India está creciendo a este ritmo y es un país milenario también que necesita su atención, además de que está prestando mucho enfoque a sectores clave, ¿no? Como es la informática. Así es, alta tecnología, informática, energía renovable, en la astronomía, ¿no? Acaban de mandar hace poco allá satélites y están participando en esta carrera espacial, ¿no? Donde están las principales potencias y ahí está la India dando un golpe sobre la mesa para entrarle, ¿no? A esta discusión de las grandes potencias. Entonces se necesitan especialistas, ¿no? Entonces mi esperanza está puesta en los jóvenes actuales, donde yo en las clases les digo, a ver, aquí tenemos este grupo de países, con China ya tenemos una relación sólida, con la India todavía no, pero es una oportunidad para que se generen especialistas en el idioma, en la cultura de negocios, etcétera, y entonces tendamos esos puentes y hagamos eso que decías, diversificar, ¿no? Que los políticos, los empresarios a cada rato están repitiendo eso, ¿no? Especialmente cuando se nos vienen crisis, ¿no? Y que vienen desde Estados Unidos como
pasó hace ya un tiempo con la crisis inmobiliaria, ¿no? Sí. Bueno, si a México... La primera década de este siglo. Así es, ¿no? Si a México le da una pulmonía, ¿no? Si a Estados Unidos le da una gripita, ¿no? Es lo que decían muchos analistas, ¿no? Para resumir la enorme dependencia que tenemos con ese mercado, pero hay alternativas, ¿no? El mundo está cambiando y allá en Asia, Pacífico y el sur de Asia hay dos gigantes. Mira, este es un tema muy interesante, ¿no? Que de repente cuesta tal vez dialogarlo, discutirlo, porque históricamente México ha sido muy dependiente de Estados Unidos, de el país, ¿cómo llamarlo? Geopolíticamente, pues muy, muy intenso, ¿no? Y eso ha condicionado mucho, creo yo, las relaciones comerciales de México con el resto del mundo. Ni siquiera la hemos explotado con Canadá, si te das cuenta los resultados de comercio de estos ya 30 años de tener este mecanismo, ¿verdad? Regional. Se ha explotado, ¿no? El tema incluso va en detrimento ahora con cuestiones migratorias como las declaradas por el gobierno de Justin Trudeau, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que, Andrés, se conjugan una serie de factores, ¿no? Tú te das cuenta que desde la diplomacia mexicana no hay un análisis o al menos no se publicita sobre qué está pasando en el mundo. Seguimos como caballo de carrera solo viendo hacia enfrente, y ese hacia enfrente es ver hacia el norte, y ese hacia el norte es Estados Unidos. No más. No más. Entonces, yo creo que acá no hemos interpretado de manera adecuada lo que viene ocurriendo, y yo hago mucho hincapié siempre en eso, ¿no? El mundo ya cambió. El mundo ya cambió. El propio Fondo Monetario habla ya de una nueva era de la globalización. El Deutsche Bank, una institución financiera alemana importante, habla de esta nueva era del desorden, como le citan ellos, a partir de la pandemia del 2020, ¿verdad? Del COVID. Esto ha traído consigo un fenómeno de desglobalización, ¿no? De tratar de reubicar o reajustar esta cadena de suministro tan larga que existió hasta hace unos años y que, bueno, que sigue existiendo obviamente, pero que se vio muy vulnerable precisamente a raíz de la pandemia, ¿no? Entonces, en esta relocalización, que es uno de los tantos fenómenos de la desglobalización, pareciera ser que México no tiene claro cómo venderse o cómo ser, no cómo venderse, cómo ser atractivo, ¿no? Que cuando tú analizas la propia definición de competitividad va justo por ahí, por esa capacidad, según dice el IMCO, para atraer y retener, ¿verdad? A la inversión, al talento y demás. Y no sabemos explotar estas superpotencias, ¿no? Como que existen, que están haciendo cosas muy interesantes. Digo, viéndolo fríamente, creo yo que para Estados Unidos haría menos ruido una posible relación más estrecha entre México y la India que entre México y China, Sí. ¿verdad? Por la relación que se tiene de Estados Unidos con la India y de Estados Unidos con China. Claro. Sí, sería como más orgánico, ¿no? De alguna manera, pero también hay que recordar que con China los puentes ya existen, ¿no? O sea, tampoco estamos aquí proponiendo crear algo nuevo, ¿no? O sea, ya existe un comercio sólido de hace décadas, siglos, ¿no? Como decíamos hace un momento, entonces es ir a eso, ¿no? No es ir a crear ideas. Quizás con la India, ¿no? Sí se podrían generar nuevas ideas, nuevas formas de hacer cooperación, pero requiere eso, ¿no? Requiere especialistas dentro de las instituciones, ¿no? Secretaría de Economía, Relaciones Exteriores y múltiples instituciones mexicanas en donde se tenga grupos de trabajo enfocados en China y en la India, ¿no? Yo diría, ¿no? Ni siquiera valdría la pena, desde mi punto de vista, ampliarlo demasiado y decir, aquí está un grupo de 10 especialistas en Asia, ¿no? Necesitaríamos para países puntuales grupos de trabajo y que se pongan a planear, ¿no? A hacer análisis para ver dónde, ¿no? En qué cadenas de producción de valor podríamos cooperar con estos países, dónde están las oportunidades, los retos, etcétera, y combatir esto, ¿no? Porque ahí está el cambio, como tú dices, Jorge. Pero esto
derivaría de una estrategia como país que no se ve, no se vislumbra, ¿no? Eso es lo preocupante acá. Sí. México no tiene una estrategia de largo plazo ni de muy largo plazo como otras naciones. Es lamentable eso y cuando tú escuchas a una de las candidatas que aspira a presidir esta nación, pues hablar totalmente de manera despectiva, ¿no? De lo que es el caso específico de China, ¿no? Ella también hacía alusión a Rusia, pero acá hablando específicamente sobre China, dices tú, híjole, esta señora no sabe en qué mundo está parada. Sí. Y ahí es donde te das cuenta que en México no hay una estrategia, pareciera ser no comprendemos, ¿no? Incluso la propia manera de conducirse del actual presidente del país, muy, muy a lo interior, ¿no? Descuidando casi en su totalidad las relaciones internacionales, te da una señal, creo yo, de que México no tiene una estrategia definida. No hay. Y si no hay una estrategia, pues ¿cómo planificas, no? ¿En base a qué, verdad? Sí, no hay estrategia, entonces es el llamado, ¿no? A crear, necesitamos una estrategia, yo diría no solo a nivel nacional, sino también a nivel subnacional, ¿no? O sea, ciudades, estados, necesitaríamos también tener esa estrategia, ese plan de cooperación. Sí. Con países concretos que actualmente están presentando oportunidades que se pueden ver a través de una medida con limitaciones como es la proyección del crecimiento del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Claro. Pero bueno, son sueños guajiros quizás, Jorge. Y fíjate que aquí, en contrasentido al crecimiento de la economía mundial, Andrei, el propio Fondo Monetario menciona que si bien es cierto el comercio mundial se espera que crezca un 3.3% este 2024 y que para el año que viene, es decir, para el 2025, haya un crecimiento mayor de 3.6%. Esto es muy por debajo del promedio histórico de 4.9%. Fíjate aquí cómo ellos mencionan las restricciones comerciales han venido a afectar de manera importante, ¿no? Entonces aquí nos damos cuenta una vez más de la necesidad también de fortalecer el mercado interno de los países, ¿no? Ese mercado interno que ha habido decisiones importantes, sobre todo el tema del mejoramiento salarial, ¿verdad? Que este sexenio lo hemos percibido de manera importante, que tampoco vino a ser algo que este gobierno haya decidido por sí, ¿no? Uno recuerda cuando se dieron estas mesas de la renegociación sobre el Telecan, hoy Temec, cómo Canadá y Estados Unidos precisamente se quejaban de esa competencia desleal desde México con salarios muy por debajo de lo que se paga allá. Entonces, esto viene a ser también parte de lo que el Temec plasmó, ¿no? México, necesitas mejorar tus salarios. Eso obviamente ayuda a potenciar un mercado interno cuando el mercado externo, ¿verdad? Es decir, el comercio mundial no logra crecer a los ritmos que venía haciéndolo. Sí, sin lugar a dudas es algo preocupante, ¿no? Entonces, ¿se puede solventar desde esa otra perspectiva? Jorge, yo quiero dar unos pasitos atrás y preguntarte sobre ese tema de la desglobalización, ¿no? Porque es un concepto interesante, pero que va relacionado a este mismo tema, ¿no? Que tú decías del Temec. Esta desglobalización para ti supone entonces que la globalización se va a dar en regiones, como es el caso de Norteamérica, ¿no? México, Estados Unidos, Canadá se van a unir más. Lo mismo va a hacer China por su lado y por lo tanto van a estar ahí cada una de las regiones protegidas, ¿no? Con paraguas institucionales o ¿a qué se refiere esto de desglobalización? Sabiendo que los países en su geografía cercana crean lazos, instituciones, tratados, acuerdos, etcétera. Sí, mira, una de las principales características de este fenómeno tal vez sea esa, ¿no? En el apartado comercial, económico, los países tenderán más a sus regiones y a fortalecerse como tal,
basándose en una dinámica de cadenas de suministro mucho más cortas de lo que en otros tiempos hablamos de la época prepandemia, se daban, ¿no? ¿Qué vino a hacer la pandemia, Andrei? Vino a evidenciar que es bien riesgoso que tú acá, de este lado del mundo, dependas en gran medida de la proveeduría de miles de kilómetros de distancia que viene desde Asia, ¿no? Entonces, observamos cómo las navieras empezaron a padecer, ¿verdad? Estragos, la escasez de los contenedores. En la actualidad, los temas geopolíticos, ¿no? Como estos cuellos de botella, o en inglés llamados los choke points, ¿verdad? Amenazan y vulneran precisamente estas rutas marítimas, que sigue siendo al final el medio de transporte por excelencia del comercio mundial, ¿no? El mar. Entonces, dentro de este fenómeno de la desglobalización, que no es dejar de vivir en un mundo global, sino que la velocidad con la que se viene dando la globalización es mucho menor. Una característica importante tiene que ver con precisamente el fortalecimiento de los países desde la óptica regional. ¿Sí? Tendríamos que analizar, ¿verdad?, cómo van esas regiones que están promoviendo los líderes de las mismas, ¿verdad? Cuando tú ves que hay regiones donde sus mecanismos de cooperación, llámese específicamente un Mercosur, por ejemplo, pues está muy, muy descuidado, ¿no? Tú te das cuenta en América del Norte también, el TEMEC, si bien es cierto, pues se renegoció y está en vigor y mantiene esta inercia de 30 años de un libre comercio entre los tres países. Lo cierto es que al interior no se ve gran cosa porque los ojos de Estados Unidos están puestos en otro lugar, ¿no? Sus prioridades son otras totalmente, sí, ¿no? Sí. O sea, si tiene una prioridad a nivel regional, con México específicamente, va sobre todo por el tema migratorio, ¿no? Que sí. Es un deber ahí que tiene todavía el TEMEC, ¿no? En términos de, bueno, va a liberalizar los factores de producción, ¿no? Decían algunos, bueno, a ver cuándo libera el factor trabajo, ¿no? Y permite que haya personas que se muevan libremente, pero eso es otro, quizás sueño guajiro, sí, ¿no? Claro. Dicen por ahí que hay tres grandes temas que ahorita Estados Unidos tiene con México, ¿no? El tema del fentanilo, la crisis que existe en la región. El tema de la migración, estas oleadas de migrantes, y cómo van a impactar los millones de mexicanos de aquel lado de la frontera en el proceso electoral del próximo 5 de noviembre. Sí. No y más. Si tú te das cuenta, no hay más. Sí. El discurso de ellos se basa ahí. Ahí está. No hay estrategias para el TEMEC, para el comercio, la inversión. No sé si las den por sentado y que en esta amalgama que somos de naciones digan, no, pues es que eso funciona a pesar de, ¿verdad? Sí. Pero pues tú tendrías que ver, ¿no? Por ejemplo, Andrei, un tema muy importante, ¿no? Las monedas digitales, cómo se van a empezar a posicionar. La Reserva Federal, el Tesoro de Estados Unidos ha estado trabajando para el dólar digital, ¿no? Tú ves ejercicios ya probados de China, por ejemplo, con el yuan digital. Sí. ¿Qué va a ocurrir? Los sistemas de pagos, ¿no? Pero acá esas, según lo que mencionan los analistas, son las tres prioridades. No hay más. Sí. Es preocupante, ¿no? Ante escenarios como el que estamos viendo, ¿no? Que poco optimistas, ¿no? En el caso de México, quizás también a nivel mundial, ¿no? Podríamos decir que no es el mejor escenario el que nos está planteando Fondo Monetario Internacional. Y bueno, los temas prioritarios, ¿no? Este top 3 de temas, pues no parece que están allí, ¿no? A resolver estas dificultades que tenemos. Entonces, estamos de acuerdo con que esta desglobalización lo que está haciendo es que a nivel regional los países empiecen a cooperar con mayor intensidad y por lo tanto creen algunas barreras, ¿no? Eso ya se ha visto desde aquí, desde América del Norte, más allá de lo que comentábamos antes de que China es un socio comercial importante para México, para Estados Unidos, Canadá, le han estado imponiendo, ¿no? Aranceles a productos, restringiendo empresas directamente también para que no puedan entrar al mercado de Estados Unidos. Canadá se ha sumado a eso y también
aplicaciones, ¿no? Como TikTok, por ejemplo. Escuchaba una noticia hace poco de que querían obligar a que TikTok en Estados Unidos se vendiera, ¿no? TikTok, recordemos, es una aplicación de una empresa china muy popular entre jóvenes, niños, niñas. Entonces, querían obligar a que TikTok se vendiera a empresarios de Estados Unidos, ¿no? Están llegando a ese punto, ¿no? Allá en Estados Unidos a restringir, ¿no? Y que tiene que ver con todo esto que comentamos, ¿no? Que la región se quiere contener en sí misma. No sabemos si es lo mejor, ¿no? En términos de libre comercio, esto ya no puede llamarse libre comercio. Necesitaremos un nuevo concepto. ¿O ante qué estamos, Jorge? Sí, los principales promotores son los primeros que ponen las restricciones, ¿no? Entonces, es una ironía. Sí. Es muy irónico esto. Yo creo que estamos ante un mundo distinto, ¿no, André? Un mundo mucho más competido, donde los liderazgos se van emergiendo y otros se van apagando, ¿no? Tú ves el caso concreto de la Unión Europea, por ejemplo, lo que ha venido ocurriendo con Alemania y Francia, sobre todo ahorita, recientemente el tema de Francia, ¿no? En estas declaraciones y posturas que dejan ahí incertidumbre, ¿no? De qué va a ocurrir con el tema del conflicto en Ucrania. Te das cuenta cómo pues hay otras naciones que van trabajando en consolidar sus regiones, ¿verdad? Con proyectos muy, muy claros, con integraciones estratégicas, como ellos le llaman, con incluso una planificación de largo plazo, que es lo que creo acá a los países latinoamericanos, y pues hablamos del caso específico de México, no tenemos. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar este nuevo orden mundial, no? Si no lo conocemos, si no estamos atentos a esos grandes temas, ¿verdad? Que se dan en estas reuniones, como por ejemplo el Foro Económico Mundial, o sea, que si bien son bastante criticables, pero al final son cumbres en donde se van trazando los grandes temas del mundo. Es lo que yo siempre hago hincapié en ello, ¿no? ¿Por qué aquí no tendríamos que estar hablando en Tijuana sobre esto, leyendo sobre esto, ¿no? Discutiendo. Si son los grandes temas del mundo. Claro. ¿Verdad? Sí. Y siendo Tijuana una ciudad que es un nodo internacional donde los factores, ¿no? de producción se unen para un montón de cadenas de producción de valor. ¿Por qué, no? ¿Por qué la discusión está en otros temas, ¿no? Por no mencionarlos. ¿Algo más de crecimiento, Jorge, que quieras destacar? Pues nada más la zona del euro, ya para cerrar este capítulo del crecimiento, ¿verdad? La zona del euro pues ha seguido batallando, ¿no? Se espera que este 2024 alcancen un 0.9% de crecimiento y un 1.7% para el 2025. Alemania andará ahí batallando por crecer, ¿verdad? En particular, ellos lograrán un 0.5, fíjate, por debajo del promedio de toda la zona del euro, y un 0.9 bueno, de hecho, empeoró su pronóstico, ¿no? 0.9 lo habían dicho en octubre del 2023, ahora el pronóstico es 0.5. Y esperemos la revisión de estos pronósticos el mes que viene, en abril, ¿no? Aquí te das cuenta cómo les ha venido a afectar de manera muy, muy fuerte, pues esta crisis energética, sobre todo, ¿no? Esta relación que se vio trunca precisamente por las sanciones que le tuvieron que imponer, ¿verdad? Debido a la presión estadounidense principalmente a uno de sus principales socios comerciales en el tema energético, como lo es Rusia, ¿no? Claro. Entonces, Jorge, ante estas crisis que se vienen, ¿no? Está ahí los números muy claros, ¿no? Que las cosas parece que no van a mejorar si nos guiamos por estos números, estos pronósticos todavía. Bueno, los países tienen opciones, ¿no? Para aminorar, en el mejor de los casos, evitar que ocurra una crisis, ¿no? Y son estos que comentábamos hace un momento, ¿no? La política fiscal es un instrumento, ¿no? Del cual los gobiernos modernos pueden hacer uso para evitar que los impactos sean tan negativos dentro de los países.
¿Y cómo lo hacen? A través de la política fiscal. Bueno, vamos a ver que el gasto público, ¿no? Como ya decíamos, ¿no? México ha hecho un enorme gasto público, sobre todo yo diría en estos proyectos de infraestructura que, como decíamos, no están terminados ninguno de ellos, y en programas sociales, ¿no? Por asistencia llamarlo, ¿no? social. Asistencia social para personas de la tercera edad, para jóvenes, ¿no? Jóvenes construyendo el futuro, y algunos otros, ¿no? Que están destinados, pues, en el ideal, a mejorar las capacidades de estos jóvenes, ¿no? Y creo que esa es una buena idea, pero parece que en la ejecución ha estado ahí el detalle, ¿no? Para que digamos, bueno, este gasto público ha sido muy eficiente, pero con este mecanismo de gasto público y también con la captación de impuestos, ante un panorama ya sea de crecimiento o de decrecimiento económico, las economías pueden ser intervenidas por sus gobiernos y de esa manera, como decía antes, ¿no? Aminorar o prevenir que ocurra una crisis muy severa. Pero está también la política monetaria. ¿Qué pueden hacer ahí los gobiernos, Jorge, a través de ese mecanismo? Mira, en el diario El País publicaron hace unas semanas una nota interesante haciendo mención de que este 2024 para el mundo iba a ser el año de las 4 Ds, ¿no? Ellos hablaban de una desinflación, de una desaceleración económica, que es lo que estamos mencionando, un año de deuda y de desglobalización, que ya abordamos, ¿no? Debido a que la inflación está disminuyendo mucho más rápido de lo que se esperaba, los países tienen en esta política monetaria que se ejecuta a través de los bancos centrales la posibilidad de influir de manera adecuada en el funcionamiento del aparato financiero y por ende fortalecer la economía de la nación a través del uso correcto de instrumentos o herramientas como lo es el manejo de las tasas de interés. Entonces, la lógica de la política monetaria nos dice que cuando la inflación tiende a la baja y se consolidan estas reducciones, ¿verdad? Cada que ellos están monitoreándolo. En México la inflación se mide cada 15 días. Esto puede llevar al Banco Central, a través de su Junta de Gobierno, a tomar decisiones de empezar a reducir la tasa de interés. El Banco de México ya lo ha dejado por ahí en el tintero, ¿no? Decir, creemos que la reducción de la tasa de interés en el país, de la tasa de interés, sí, se puede dar precisamente porque traemos varios meses donde la inflación ha ido a la baja. Entonces, cuando tú reduces la tasa de interés, Andrei, lo que estás haciendo es abaratar el costo del dinero prestado. Y al abaratar el costo del dinero prestado, tú motivas a que los tres actores de la economía, gobiernos, las empresas y las personas en lo individual, pues empiecen a contraer deuda para hacer que la economía vaya a un ritmo mucho mayor, ¿no? Ahora, tampoco debes de rebasar los niveles de deuda, porque ahí ya estamos hablando de un tema estrictamente financiero que puede ser una de las alertas más importantes del inicio de una crisis financiera, ¿no? Entonces, la política monetaria, la política fiscal son, lo decía un profesor mío hace muchos años, ¿no? Como dos palancas que tienen, ¿verdad? Los países para jugar, bueno, no para jugar, se escucha muy burdo, pero sí para conducir, ¿no? Sí. La economía y buscar de qué manera desde la óptica fiscal y monetaria la economía pueda funcionar mejor, ¿no? Sí, son políticas macroeconómicas que hoy son indispensables ante este tipo de escenarios, ¿no? Tan complicados que se plantean desde el Fondo Monetario Internacional. Entonces, bueno, estamos concluyendo ya este episodio en donde hemos visto algunos de los pronósticos del Fondo Monetario Internacional y de otras instituciones para el mundo y para economías, países, regiones a nivel mundial, y aportar algunas ideas sobre qué hay que hacer en México desde Baja California, desde Tijuana. Estamos tratando de responder estas preguntas. Nos quedan todavía varias, yo diría, Jorge, ¿no? O sea, el papel del cambio climático y también de la sostenibilidad, ¿no? Ese es otro tema, ¿no? Como decíamos hace un momento, el Producto Interno Bruto no incluye
estos aspectos que hoy en día son vitales para siguientes generaciones. Entonces nos quedamos ahí con ese pendiente, ¿no? De quizás abordar qué implicaciones tiene el cambio climático, la sostenibilidad ante este decrecimiento, crecimiento para algunas zonas, ¿es bueno, es malo? Sí. ¿Algunas ideas finales, Jorge? Pues no perder de vista estos acontecimientos geopolíticos que pueden vulnerar precisamente estos resultados. Uh-huh. Yo siempre insisto en que estos pronósticos pues pueden cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Con tantas tensiones en tantos lugares del mundo, pues cualquier detalle puede hacer que la tensión incremente y desencadene o empeore, cuando ya existen los conflictos, un escenario que pueda empañar toda esta planificación económico-financiera, ¿no? Claro. Hay que estar atentos. Y a otros temas, como tú bien lo señalas, ¿no? Cuestiones de sostenibilidad. Ahorita, por ejemplo, lo que está ocurriendo en el Canal de Panamá es todo un tema para el mundo por precisamente cuestiones climatológicas, ¿no? Entonces, hay que estar atentos. Vamos a seguir tocando algunos de esos temas en la medida que vayan dándose acontecimientos relacionados con ello. Y pues seguir leyendo, seguir informándonos, ¿no? Sí, sobre todo, ¿verdad? El incentivar la importancia de informarnos y de mantener conversaciones sobre estos temas que son clave para guiar empresas, gobiernos y organizaciones en general, ¿verdad? Entonces, bueno, muchísimas gracias a quienes nos han escuchado el día de hoy. Nos despedimos de este episodio de Diálogos sobre China y el Mundo. Jorge, muchas gracias. Gracias a ti, Andeir. Un saludo a todos. Hasta luego. Diálogos sobre China y el Mundo, el podcast. Una colaboración entre UABC Radio y el Centro de Estudios China Baja California. Disponible en Mixcloud y Spotify.